amigos, y como lo habíamos anticipado ayer, vamos a partir de hoy a trabajar con todos los candidatos a gobernador de la provincia, o todos aquellos que quieran estar en esta mesa, obviamente, con entrevistas en profundidad. Para eso está conmigo Ernesto Espeche. ¿Cómo le va, Ernesto? Qué gusto saludarlo nuevamente. ¿Lo saludé al aire? No me acuerdo, no. Vale. Hace tanto tiempo ya. Hace tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo bien. La idea nuestra originalmente, lo planteamos hace una semana y algo, tenía que ver con organizar un debate donde estuvieran todos los candidatos a gobernador de la provincia de Mendoza en un mismo evento donde pudiéramos intercambiar con ellos opiniones, propuestas, ideas para gobernar Mendoza los próximos años. Lamentablemente los problemas de agenda de los candidatos imposibilitaba que estuvieran todos presentes, y para nosotros era importante que no vinieran 3, 4, sino que vinieran todos y que pudieran participar todos. Por eso decidimos iniciar una ronda de entrevistas con cada uno de ellos. Hemos armado una agenda. A partir de hoy y hasta que comience la veda electoral, nosotros vamos a entrevistarnos con cada uno de los candidatos a gobernador para las próximas elecciones del 23 de octubre. Y vamos a empezar en este momento, en el día de hoy, con el candidato a gobernador por el Frente Amplio Progresista, Oscar Santarelli. Oscar, muy bienvenido a la radio pública. Bueno, buen día a todos, a ustedes, a la audiencia. Y bueno, me siento muy bien porque me encuentro con viejos amigos, pero jóvenes, con lo cual es muy interesante de partir y compartir esta charla. Y por otro lado, lo felicito porque hacía tiempo que no venía a la radio pública y veo que ha tenido un buen remodelación, la veo colorida, la veo con ganas, con mucha gente joven, y creo que esto es un buen augurio para volver a tener radios públicas con instalación masiva en la audiencia y como ícono cultural para Mendoza, como ha sido esta radio nacional. Oscar Santarelli es un dirigente del Partido Socialista de mucha trayectoria. El Partido Socialista, además, en la provincia de Mendoza ha tenido una historia muy particular. Ha sido la provincia de Mendoza uno de los lugares en el territorio nacional donde el Partido Socialista ha tenido más desarrollo a lo largo de su historia, y esto lo demuestran las intendencias de Renato de la Santa, por ejemplo, en el departamento de Godoy Cruz, la emergencia de algunos dirigentes socialistas a las cámaras de diputados y senadores de la provincia de Mendoza, y la participación en algunos espacios de gestión, además de una historia importante en el plano de la cultura de la provincia. El Partido Socialista integra el Frente Amplio Progresista ¿junto a qué otros sectores, Oscar? Bueno, esto es lo importante del Frente Amplio Progresista, porque aparece como una integración en base a un programa. Sí, ahí están participando a nivel nacional el partido GEN de Margarita Stolbizer, está participando el partido Movimiento Libre del Sur, bueno, como partido, el Partido Socialista, pero después están participando una serie de sectores sociales, gremiales, como el caso de Di Gennaro. Es decir, tenemos una composición interesante que de alguna manera, yo digo, refleja la composición que hoy tiene la sociedad. Tenemos dirigentes y representaciones que vienen desde el trabajo, desde la dirigencia gremial, política, social, cultural, y todo ello hace un andamiaje de decir, bueno, es una síntesis por lo menos de una expresión de nuestra sociedad. Y lo importante es que ha logrado convocar, integrarnos. Hemos elaborado un programa muy interesante de gobierno y se lo hemos planteado a la ciudadanía. Hemos planteado también articular en los valores de la ética y de la transparencia en la gestión pública, cualidades que exhibe nuestro candidato a presidente Hermes Vine por su gestión en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Y bueno, todo esto ha, creo yo, convocado a un importante sector de la ciudadanía que ha volcado en poco tiempo que aparecimos en las PASO, y ahora yo voy notando un crecimiento constante, alejado de la proporcionalidad que hoy tiene la presidenta, pero indudablemente con un crecimiento importante a lo largo y a lo ancho del país y también en la provincia. Así que estamos muy contentos de poder ofrecerle a la ciudadanía esta alternativa y bueno, esperemos seguir trabajando con fuerza para tener mayor presencia aún el 23 de octubre.
Para muchos fue una sorpresa que el espacio que congregaba a todos estos sectores que vos estás mencionando no pudiese articular finalmente con el espacio encabezado por Pino Solanas a nivel nacional, porque venían trabajando juntos en una propuesta conjunta para todo el país, pero muy cerquita del cierre de las listas no pudo materializarse, no pudo sustanciarse ese acuerdo con Proyecto Sur y con los distintos sectores que hoy acompañan a Proyecto Sur. ¿Por qué se dio esa dicotomía, esa diferencia, cuando a primera vista, por lo menos, desde un análisis político más o menos coherente, transitaban el mismo carril desde el punto de vista de la mirada que se tenía sobre América Latina y sobre Argentina? Y yo creo que hay que seguir trabajando para confluir todos y ampliar este Frente Amplio Progresista. Yo creo que no es fácil en Argentina integrarse, no es fácil en Argentina lograr acuerdos. Hay a veces que ciertos fantasmas del pasado, ciertas tradiciones, hacen que se prioricen más que la convocatoria hacia adelante. Es una práctica, es una cultura, pero nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando y convocando hacia adelante, y a pesar de algunos chispazos somos respetuosos, porque acá el tema central es que hay una argamasa muy importante en Argentina, en la provincia, en todos lados, comprometida con una Argentina mejor, comprometida con el progresismo en general, entendido como una política para democratizar el país y como una política para democratizar también todos los bienes sociales con mayor inclusión, con igualdad. Entonces toda esta argamasa tiene que discutir en un debate siempre convocante hacia adelante. Nosotros tenemos esperanza que se van a ir resolviendo los temas, pero bueno, hasta acá no se pudo y hay que seguir para adelante. Yo creo que no hay que plantearse rispideces innecesarias, sino que, bueno, pasado los tiempos electorales, que siempre son más epiteliales, con más tranquilidad, seguir trabajando. Santarelli, el Frente Amplio Progresista fue el espacio de la oposición que más creció después de las primarias. De alguna forma se percibe en datos que provienen de distintas encuestas que es el único espacio de la oposición que creció después de las primarias, mientras que el resto retrocedió en términos de intención de votos. La pregunta es la siguiente, digamos, ¿por qué se da esta situación, crees vos? Y la otra pregunta es, ¿qué tiene en común el Frente Amplio y Progresista con la oposición? ¿Qué los unifica en términos de arco opositor y qué los distancia en función de cómo entienden la gestión de Cristina Fernández? Mira, yo creo que la situación es la siguiente. No por algo Argentina llegó a lo que llegó en el 2001, para ser sintético. A partir de ahí nace con mayor profundidad, con intuición, con percepciones de distinta naturaleza, pero creo que en el común, en el colectivo nacional del país, nace la necesidad de plantearse un cambio. Y ese cambio tiene que venir de volver a recuperar para la Argentina ciertos valores y ciertas palancas de decisión que a través del neoliberalismo se habían entregado completamente. Entonces, indudablemente que quienes van planteando en ese sentido están creciendo políticamente. Y quienes pretenden de alguna manera no percibir que este es un cambio hacia mayor democratización, etcétera, indudablemente se quedan estancados. Entonces, ¿qué tiene el Frente Progresista? Bueno, tiene esta articulación de plantearse realmente un cambio y de plantearse que las palancas de decisión de la economía, como las decisiones, tienen que empezar a realizarse en la Argentina y tienen que además democratizarse. En el caso de la gestión Wiener en Santa Fe y en Rosario, ha sido una de sus palancas centrales la descentralización a efecto de permitir mayor participación, y en Rosario ya desde hace bastante tiempo se viene dando una experiencia interesante en el presupuesto participativo. Bueno, todo esto indudablemente que en la medida que la gente lo va conociendo, logra adhesiones. ¿Qué tiene en común y en diferencia? Bueno, siempre se tiene en común
superar algunas falencias que pueda tener el oficialismo. Pero por otro lado, hay que ver con qué metodología y con qué visión. Cuando nosotros decimos que hay que, por ejemplo, viene la discusión de las AFJP. Si ustedes recuerdan la ley para volver al sistema público de reparto tenía un artículo, que era el primero, que decía, créase el sistema público de reparto. Y después tenía 100 artículos más, que planteaba una serie de instrumentación de todo eso. ¿Qué resolvimos nosotros? Hay que volver porque nunca estuvimos de acuerdo con la FJP. Entonces, en la discusión con la oposición, ¿qué decía la oposición? Mirá, en el primer artículo estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el resto. Votemos en general en contra y después en particular aprobamos lo que... Nosotros dijimos no, porque si vos votás en contra el primer artículo se cae la ley. Entonces nosotros dijimos hay que votar general positivo porque el primer artículo es el determinante, es el que cambia el sistema, y después discutiremos los otros porque nosotros creíamos que debería haber mayor participación de los propios, es decir, tener mayor independencia el tema del ANSES. Pero, es decir, ¿qué acordábamos que el ANSES debería tener una mayor independencia en sus decisiones con mayor participación de sus propios interesados? Había una mayor concentración de la caja por parte del gobierno. Pero el primer artículo, que era el determinante, que es el que cambia el sistema, determinaba la importancia de la ley. Entonces vos decís, ¿qué acordás y qué no acordás? Bueno, mucha gente de la oposición dice, ustedes han acompañado al oficialismo. Sí, porque era una medida correcta. Después hemos planteado otros artículos, otras redacciones que nos parecían mejor. Lo mismo ocurrió con la ley de medios y con otras cosas. Es decir, que nosotros hacemos un análisis. ¿Qué le sirve al país? ¿Qué le sirve a la gente? Y hacemos una valoración. Si se puede dar un pasito adelante, lo aprobamos. Y seguimos discutiendo y aportando con alternativas lo que no nos parece correcto. A veces la oposición hace otra, de alguna manera, otra composición en su política, es decir, bueno, yo directamente no estoy de acuerdo, no quiero que siga más este gobierno y entonces me opongo por todo. Y creo que ese no es el camino. Y bueno, el camino es estudiar, analizar, ver qué pasa en cada decisión, qué le sirve a la gente, qué no le sirve. Y entonces nos coincidimos en el hecho de tener una visión crítica frente al oficialismo, pero no en cuanto a la metodología de qué necesita el país y qué fuerza alternativa debe crearse en el país. La gente no quiere volver para atrás, quiere seguir avanzando. Y el Frente Amplio Progresista es una propuesta de avance, corrigiendo, creemos nosotros, mejorando aquellas falencias que hoy puede tener el oficialismo. Es decir, hay un previo reconocimiento de que desde 2003 se lograron algunos avances. Sí, y yo creo que el gobierno inteligentemente compara el 2011 con el 2003, y entonces en valores absolutos estamos mejor. Yo digo que lo que debemos comparar es el 2011 con el 2007, que es de donde arranca, porque indudablemente en el 2003 este país estaba en un estado de casi implosión. Entonces se han mejorado. Ahora, en el 2007, por ejemplo, el país ya había avanzado, habíamos tenido crecimiento sin inflación, hoy tenemos crecimiento con inflación, creo que no es bueno. El país había planteado un enfrentamiento para poder recuperar de alguna manera sus palancas de decisión. Se hablaba, y ustedes deben recordar, que un año antes de asumir prácticamente Cristina Fernández de Kirchner viajó por el mundo como si ya fuera presidente. Su mensaje era, bueno, esta es una etapa de acuerdo, de concertación, etcétera, etcétera. Pues esa etapa no se logró y los conflictos a veces innecesarios han demorado la posibilidad de tener una planificación, sobre todo en la producción, que nos permitiría hoy estar mejor y quizás no tener estos índices de inflación. Entonces, sin duda, si comparamos el 2011 con el 2003, casi en valores absolutos no se puede discutir y es obvio que este es otro país con una macroeconomía con índices positivos, etcétera. Con respecto al 2007, que es la etapa que se inicia, ya los avances y retrocesos son de valores más relativos, no absolutos. En algunas cosas se avanzó, en otras no. Entonces, bueno, todo esto merece un debate
entre todos y una concertación de algunas políticas de Estado para poder afianzar este proceso de recuperación. Ahora, hay un atenuante en el hecho de que en 2008 comenzara la crisis internacional más importante de las últimas décadas, y también en el hecho de que la presidenta Cristina Fernández ha sido ferozmente combatida por algunos sectores de la oposición, mucho más que el propio Néstor Kirchner en su primer mandato, y confrontada no desde las ideas, en muchos casos fue confrontada sin ningún tipo de sostenimiento. Ha sido un gobierno que ha sido brutalmente atacado en muchos casos, con argumentos que no se corresponden con una lectura propositiva de la situación, ¿no? Digo, esto también es parte de lo que uno puede ver desde 2007 hasta aquí, ¿no? Sí, yo creo que también ha existido alguna cuestión también de cerrazón del propio oficialismo para abrir el debate. Yo no sé si vos te acuerdas cuando en el 2009 se da la elección que se da, y hay una de las más bajas que tiene el oficialismo. Nosotros planteamos el diálogo y hay una convocatoria al diálogo. Fue una gran discusión. El hecho que nosotros participáramos del diálogo motivó, me refiero a nosotros en ese sentido, a Hermes Wiener y demás, participando del diálogo, motivó que algunos otros sectores se incluyeran en el diálogo. Otros directamente no fueron al diálogo, planteando que el gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, el gobierno no sacó de ese diálogo, lo utilizó temporalmente para campear ese momento difícil y después lo abandonó. Entonces eso no lo hizo la oposición que no quería estar con el gobierno. Ese camino de alguna manera lo cerró el propio gobierno. Si se hubiese mantenido, indudablemente aquellos opositores cerrados y sin análisis se hubiesen quedado en minoría. Pero ese fracaso, por propia decisión, también dejó a la Argentina en un campo de un debate estéril, tanto desde el gobierno como de la oposición, porque no encontrar los mecanismos necesarios para articular ese debate en conclusiones positivas. Entonces yo digo, es cierto lo que vos decís, hay sectores que se vuelven genéticamente contrarios y han atacado por distintos medios, pero también ha existido por parte del gobierno quien tiene la mayor responsabilidad para hacer de todos. Entonces yo veo a veces que el gobierno se termina comportando como una corporación más en lugar de ser una convocante hacia adelante. Yo creo que ahí hay un error estratégico a mi juicio, por eso nosotros hacemos otra lectura y otro ofrecimiento, pero somos respetuosos de los procesos que hay que dar y estamos abiertos al debate y al diálogo. Continuamos con Oscar Santarelli aquí en nuestro estudio. Últimos 10 minutos, último bloque. La pregunta tiene que ver, Oscar, con el análisis que ustedes han hecho respecto de las elecciones primarias y la importante ventaja que sacó la presidenta Cristina Fernández en cuanto a lograr la mitad de los votos y una fuerte diferencia con los principales sectores que encabezaron la oposición, con tanta diferencia de votos. ¿Cómo explican ustedes ese porcentaje, ese apoyo que logró la presidenta? Bueno, las primarias tenían otra idea, por lo menos originariamente. Era una selección de las distintas fuerzas, de sus mejores candidatos, o por lo menos de los candidatos que avalara a la gente, generando un pasito positivo en la vida política del país y de los partidos, que era una mayor participación de la gente. Tal cual se dio, terminó siendo en gran medida un plebiscito del gobierno. Y como tal se dio, y bueno, frente a distintas ecuaciones políticas de los que no son oficialismo o la oposición, como vos lo decías recién, ha existido una unidad de criterio respecto al oficialismo. Y bueno, hay una evaluación de la situación económica general, hay una evaluación de la capacidad que pueda tener hacia adelante el actual gobierno, y bueno, la gente lo plebiscitó de una manera importante. Y a partir de ahí, bueno, la situación
ha ido variando respecto a los sectores que no son oficialistas, porque el oficialismo ha mantenido la candidatura, ha mantenido la misma desarrollo de su campaña electoral, basado en la figura de la presidenta y basada en los logros de los últimos 8 años de gestión. Y en la oposición, bueno, se ha ido dando todo un debate de cómo enfrentar esta situación, y creo que lo que decíamos anteriormente se ha ido verificando que quienes estamos realizando una visión estratégica del país, recuperando lo positivo y ofreciendo alternativa a lo que no nos parece positivo del actual gobierno, nos ha permitido ir creciendo en el campo opositor, digamos. Para el votante del Frente Amplio Progresista fue una sorpresa el acuerdo que el Frente hizo con algunos sectores de la Unión Cívica Radical, particularmente en la zona de Godoy Cruz y en otros lugares. ¿Cómo se sustanció ese acuerdo? Que sabíamos que había por parte de la Unión Cívica Radical, por lo menos algún ofrecimiento previo a establecer un acuerdo más general, pero ese acuerdo no terminó dándose en términos generales, sino particulares en cada lugar. ¿Por qué ese acuerdo con la Unión Cívica Radical? Bueno, me pasa de lo nacional, un poco más de lo internacional a lo local. Bueno, a ver, nosotros hemos planteado siempre la experiencia de Santa Fe. Yo creo que hay que construir una fuerza alternativa al oficialismo, que es una fuerza política y social importante, de alternativa sin caer en el antiperonismo. Y esa tarea de trabajo y ser una fuerza política con capacidad de gobierno y ser una fuerza política de mayorías. Esta es la experiencia de Wiener en Santa Fe y en Rosario, lo que ha posibilitado ser gobierno durante 20 años en la ciudad de Rosario, y ahora va a ser 8 en la provincia de Santa Fe. En esa incorporación, o en esa estrategia está incorporada la Unión Cívica Radical, o por lo menos grandes sectores de la Unión Cívica Radical. Así que ese es un trabajo que nacionalmente no prosperó por decisiones, a nuestro entender, incorrectas de la dirigencia radical nacional, y en la provincia había posibilidad de diálogo, discutimos, dialogamos, no se pudo articular acuerdos, pero no hemos dejado de pensar que pueden articularse ese acuerdo en las partes locales, siempre y cuando haya algún antecedente de trabajo o posibilidades de coincidir con el programa. Nosotros, si tuviéramos que decidir elecciones, elegiríamos elecciones separadas, municipal, las provinciales y las nacionales. Lo haríamos a través también de la boleta única, no con esta irracionalidad que se va a encontrar el votante en el cuarto oscuro de las boletas que se han diagramado. Entonces, no, pero bueno, en Mendoza se ha decidido hacer desde presidente hasta el último concejal, entonces nosotros no hemos desarticulado la posibilidad que en los departamentos que puedan haber coincidencia se trate de articular esas coincidencias, porque el proceso político no termina el 23, hay que seguir trabajando, y lo que mejor le puede servir a la democracia, que salga fortalecida. Va a salir sin duda fortalecida por un gobierno que va a tener un respaldo de votos sumamente importante, eso es bueno, pero tiene que haber paralelamente una fuerza política también importante, con capacidad de ser alternativa, de ser gobierno y poder hacerlo. Creo que eso le va a dar sustento a la democracia, pero eso hay que construirlo, eso no se determina, no se saca un decreto, eso es una construcción. Es una construcción, y entonces hay que abrir los espacios de diálogos necesarios y de acuerdos programáticos, que es la metodología, para avanzar. Bueno, con ese criterio en algunos lugares se ha podido hacer, otros no. Bueno, en definitiva vamos a ver la experiencia, cómo resulta el 23, pero estamos mirando en esa construcción. Bien, una última pregunta, Santarelli, tiene que ver con la matriz productiva de la provincia de Mendoza. ¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio Progresista para pensar productivamente a nuestra provincia? Nosotros venimos desarrollando 2 o 3 cuestiones. Una, para nosotros es importante la industrialización de los productos en origen.
Esto significa una redistribución poblacional también de conseguir este objetivo, es decir, que hay que buscar crear fuentes industriales agregándole valor a los productos. Yo siempre doy un ejemplo porque lo conozco en particular, pero están en distintos lugares de la provincia. Rivadavia tiene alrededor de 3 millones de quintales de producción y solo fracciona en Rivadavia 150.000 quintales. Es decir, que el 90% de esa producción se industrializa o se fracciona fuera de Rivadavia. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente: si una bodega fracciona o no fracciona, la que fracciona tiene 2/3 más de personal que la que fracciona, mínimo. Esa fuente de trabajo genera después el acompañamiento de políticas de vivienda, genera el acompañamiento de políticas de servicio, genera el acompañamiento de la escuela, del centro de salud, etcétera, y entonces va generando, además después de valor agregado y trabajo, que es lo más digno que puede tener la persona, el desarrollo de poblaciones rurales importantes con los servicios necesarios, con la comunicación necesaria, y vamos nosotros de alguna manera generando un ocupamiento poblacional territorial armónico. Nosotros no podemos seguir pensando que debe crecer Guaymallén, un departamento que ha ido perdiendo este espacio para su industria, porque se ha declarado zona residencial, ha ido perdiendo espacio para su sector productivo agrícola, y entonces creo que y después tenemos en pleno corredor bioceánico Santa Rosa La Paz con 10.000 habitantes. O sea, creo que tenemos que desarrollo armónico en ese sentido, es decir, ir a destinar una política de recuperación de las industrias en los lugares de producción de la materia prima. Si vamos al durazno es peor todavía, porque muchos de estos temas, como le decía Rivadavia, es durazno que se carga en camión y se van a procesar a provincia de Santa Fe, por ejemplo. Y esas cosas que antes habían numerosas empresas que elaboraban pulpa o dulce o distintas variantes, hoy se han disminuido. Entonces yo creo que es necesario recuperar una matriz productiva integral, desarrollando industrias y después crear algunos polos industriales importantes. Siempre en nuestra carpeta de trabajo está la creación de un laboratorio de medicamentos, en fin, desarrollo de la tecnología. Hay que aprovechar lo que se está haciendo en la nación y potenciarlo aún más en Mendoza. Entonces creo que es importante desarrollar como una matriz productiva integral en lo social, en lo armónico, en el cuidado de los recursos naturales y buscando siempre la inclusión social con dignidad, que siempre es el trabajo. Oscar Santarelli, candidato a gobernador por el Frente Amplio Progresista, está acompañado en la boleta por la candidatura presidencial de Hermes Wiener, por Karina Ferraris en la vicegobernación, la candidatura a la vicegobernación, y por un conjunto de dirigentes de distintos sectores que conforman este Frente Amplio Progresista, el primero de los sectores, de los partidos, de los frentes, que ha pasado por la radio en esta última semana de diálogo de Radio Nacional, de la radio pública, desde la pluralidad y el respeto por todas las opciones, con los candidatos de los distintos sectores. Gracias, Oscar Santarelli. No, gracias a ustedes y felicidad para la audiencia. Gracias, Oscar. Antes de despedirlo, queremos decir que Ana María de Capital llamó, felicita por la rueda de entrevistas con los candidatos porque están hechas muy serias, muy tranquilas y dejan hablar. Saluda al contador Santarelli también como un buen candidato. Así que... agradecido de mi parte. Y Ana María de Capital. Nos da ánimo para seguir. Gracias, Oscar. Un gustazo enorme tenerlo. Gracias a ustedes.